Parece que Marvel quiere volver a pisar el acelerador de este universo, y es que, bueno, siempre me ha gustado mucho ver las películas del universo de Marvel, del universo cinematográfico, pero sí que es verdad que últimamente me había decepcionado un poco los últimos productos que acababa trayendo y nos había desenganchado un poco a todos. Pero bueno, ahora vuelve con esta nueva película de Capitán América, ¿no? En este caso protagonizada por Sam Wilson, que no es que sea de mis personajes favoritos dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero hay que reconocerle pues que el Capitán América tiene una trilogía muy sólida, con películas muy buenas, desde pues aquella Soldado de Invierno, que ya en su momento sirvió mucho para resucitar y tener como un auge nuevo en el universo cinematográfico de Marvel, aquella película del Soldado de Invierno. Pero pues hay mucho interés detrás de esta película, ¿no? Porque al final es uno de esos personajes más importantes, y de hecho esta película también va a traer otro protagonista muy importante que se ha desvelado pues en trailers y demás, que creo que podría ser muy interesante de analizar, de desgranar en profundidad, sobre todo aspectos científicos relacionados y curiosidades con este personaje, que sería el personaje de Red Hulk, el personaje interpretado por Harrison Ford en esta película. Pues bienvenidos homofilnautas y preparaos para el análisis del personaje de Red Hulk en el siguiente vídeo. Vamos a ello. Entrando un poco en la historia de este personaje, sobre todo a través de los cómics y de lo que ya hemos podido ver en otras películas de Marvel, pues Red Hulk vendría representado por el personaje conocido como Thaddeus Thunderbolt Ross, que de alguna manera pues ya había salido en películas anteriores, sobre todo aquella Avengers Infinity War y demás, y en otras películas también lo habíamos visto. Pues primero había sido interpretado por el actor William Hurt, pero pues falleció hace unos años y tuvieron que hacer como un recast de este actor y decidieron contratar a Harrison Ford para interpretar este papel. Una de las mejores formas de conocer al personaje de Red Hulk es analizándolo y comparándolo con el otro gran monstruo que nos ha traído el universo cinematográfico de Marvel, el propio Hulk, ¿no? El Hulk verde, interpretado por Mark Ruffalo, ¿no? Y este Hulk de Bruce Banner, que hemos visto ya sobre todo pues en las primeras películas de los Vengadores. Pues mientras que por un lado este Hulk verde basaba mucho su poder en todo este concepto del descontrol con respecto al aumento de su ira, ¿no? Cada vez que tenía más ira, cada vez que aumentaba su ira, pues tenía más fuerza bruta, y lo demostraba sobre todo pues en aquella primera película de los Vengadores, cuando peleaban contra estos personajes de los Chitauri. Sí que es verdad que en las últimas películas de los Vengadores, con esta transición a esta especie de profesor Hulk, que estaba bastante enfocado en algunas cosas que aparecían en los cómics, esto cambiaba un poco, pues parecía que controlaba un poco más todo este concepto del personaje de Hulk, pero bueno, de todas maneras siempre he reconocido a Hulk con esa fuerza bruta, con esa ira desmedida y ese poder desmedido que tenía en base a su fuerza. Y esto parece que diferencia mucho a este personaje de lo que sería realmente Red Hulk, que en su momento, en la creación y en el pensamiento del personaje, pues por lo que he ido viendo, por lo que he ido investigando e indagando, se basaron mucho más en la idea de crear un personaje que fuera mucho más avispado y que no solo se basara su fuerza, no solo se basara su poder en esa fuerza bruta, ¿no? En esa capacidad de pelear en combate, sino que por otro lado este Red Hulk de Thunderbolt Ross pues parece que se creó con esa necesidad, con esa intención de crear un personaje que tuviera mucha más inteligencia, mucho más control, mucho más conocimiento de combate, de estrategia, y esto ya era un punto que lo diferenciaba mucho del Hulk verde, que es el que al final se ha acabado haciendo más famoso de los cómics, el primero que hemos visto en todas estas películas del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, en este caso Thunderbolt Ross pues tiene, ya digo, todo este conocimiento de estrategia de combate, que imagino que de alguna manera a la hora de representarlo en esta nueva película del Capitán América pues lo tendrán en cuenta a la hora de presentar al personaje. Otra de estas diferencias que muestra pues que estamos hablando de personajes distintos es que mientras que Hulk parecía que cuando quedaba inconsciente muchas veces o al cabo de cierto tiempo volvía de nuevo a su forma original, recuperaba otra vez forma original, parece que en el caso de Red Hulk no es así, parece que hay un cierto control, un aumento de control con respecto a esta capacidad de la conversión. Este personaje de Red Hulk, este monstruo rojo que trajeron a la vida y que crearon Jeff Loeb y Ed McGuinness y que apareció en el segundo volumen de Hulk, pues vino con toda esta intención, fue creado e ideado con esta intención de aprovechar toda esa inteligencia que tenía antes de transformarse Bruce Banner, ¿no? Que le permitía pues estudiar todo el tema de la física, de los rayos gamma, de aplicar esto en sus investigaciones, y que luego una vez se transformaba, ya digo, a excepción de esa etapa de profesor Hulk que hemos visto, de alguna manera podía aprovechar estos conocimientos, pero una vez se transformaba lo perdía por completo y
y claramente pues no era consciente de muchos de los actos que estaba cometiendo una vez ya transformado en Hulk verde. Parece que se quisieron distanciar de esto y con Red Hulk traer una forma que de este tipo de monstruo, de este tipo de Hulk, que tuviera un poco más de control sobre lo que estaba sucediendo. Pero bueno, esta característica de la inteligencia y del conocimiento militar no es la única interesante a comentar del personaje de Red Hulk, sino que tiene también una serie de habilidades, una serie de poderes que me parecía interesante investigar un poco sobre qué hay de verdad tras estos poderes que recibe, tras estas habilidades que adquiere y cómo las utiliza, pero he visto cosas bastante interesantes, no he seguido mucho lectura de los cómics del personaje, pero sí que investigando un poco pues las habilidades, los poderes que tiene Red Hulk, he visto bastantes cosas que me han parecido interesantes de comentar. Y es que Thunderbolt Ross, una vez transformado en este monstruo rojo, en este Red Hulk, tiene una serie de capacidades que no tienen solo que ver con su capacidad de controlar y de manejar situaciones en combate y situaciones militares, sino que puede aprovechar esa transformación sobre todo aumentando mucho todo lo que es su fuerza, su resistencia, su durabilidad en combate, su resistencia a recibir numerosos golpes en combate, cosas que imagino que en las escenas de acción que se vayan desarrollando con el personaje pues iremos disfrutando. Además, como digo, Red Hulk pues parece que tiene más control, ¿no? Más manejo sobre esas transformaciones que pues, se producen entre la figura de Thunderbolt Ross y la figura del monstruo rojo, e incluso muchas veces prefiere pues quedarse en su forma original antes de esa transformación, porque también puede aplicar estos conocimientos, o sea que puede seleccionar muy bien en qué fase de la transformación se encuentra y aprovecharlo en combate. Una de estas otras características que tiene este personaje de Red Hulk, del monstruo rojo, y que me ha parecido muy interesante indagar e investigar un poco, es el hecho de que puede absorber radiaciones muy potentes, desde radiaciones gamma a radiaciones cósmicas, con muchísima energía. Y esto pues tiene mucho que ver, tiene una relación muy estrecha con el proceso de transformación y el proceso de creación del monstruo, ¿no? Como Thunderbolt Ross se convirtió pues de ser este general a poder tener estas transformaciones en el monstruo rojo. Y es que en la historia original de los cómics parece ser que el monstruo rojo, que este Red Hulk, pues se convirtió en este personaje a raíz de unos experimentos que se realizaron con una serie de criminales que formaban parte de una organización que no sé si se ha presentado del todo, no estoy ahora muy convencido, pero bueno, que parece que es una de estas organizaciones importantes del universo Marvel, que es conocida con el nombre de Inteligencia, y que tuvieron un papel muy importante en esta transformación de Thunderbolt Ross y la creación del Red Hulk, del Hulk rojo. En este experimento, que recuerda mucho a todo lo que tiene que ver con esa transformación del Capitán América y todo ese lore, toda esa historia que hay detrás del universo del Capitán América con respecto al suelo del super soldado, pues de una manera similar, que es lo que dio lugar en un experimento cuando estaba sometido a toda esta radiación de elevada energía, en la transformación, en la creación del personaje de Red Hulk. Aparte de la radiación gamma, que ya era famosa y nos encontraríamos con el personaje de Hulk verde, en este caso pues también se incluye esa radiación cósmica, ¿no? Que he estado investigando un poco con todo lo que tiene que ver con la exposición a radiación cósmica, sobre todo digamos que aquellas personas, aquellos humanos, para hacer una comparativa con algo que podemos encontrar en la realidad, que están más sometidos a este tipo de radiación cósmica, sean los astronautas, y de alguna manera pues ya tienen que tomar muchas medidas con respecto a los efectos perjudiciales que puede tener la exposición a este tipo de radiación que hay fuera de nuestro planeta. De hecho, hay numerosos problemas asociados a esta exposición a radiación cósmica que tienen mucho que ver con cómo afecta esto directamente al sistema cardiovascular, ¿no? Desde, por un lado, pues el estrechamiento de los vasos sanguíneos, el estrechamiento de las arterias, la muerte celular, la pérdida de muchas células de los vasos sanguíneos, problemas con el corazón, problemas con el bombeo del corazón, con la musculatura del corazón. Digamos que el sistema cardiovascular sería quizá el más afectado directamente cuando pues hay elevadas radiaciones, elevadas cantidades de energía derivada de la radiación cósmica. Volviendo a la ficción y volviendo al personaje de Red Hulk, de este monstruo rojo que se nos va a presentar de la mano de Harrison Ford, aún me cuesta creer que sea Harrison Ford quien vaya a interpretar a este personaje, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza porque al final ha demostrado en toda su carrera que tiene mucha versatilidad en muchos de los papeles que ha dado este actor, sobre todo pues en tramas así de aventura, de acción y demás, y a lo mejor nos acaba sorprendiendo, ¿no? Como Red Hulk. Parece que de alguna manera este personaje de Red Hulk, pues todos estos daños, todos estos problemas en el organismo, en el funcionamiento de los sistemas del organismo que estoy detallando que pueden tener una elevada exposición, ya no hablamos de la radiación gamma, ¿no? Que también pues habrían numerosas afecciones relacionadas con esto, pero bueno, como lo que lo diferencia un poco más de Hulk verde es este tema de la radiación cósmica, pues me quería centrar un poco más en esto, y no solo consigue evitar todos estos problemas, no solo Red Hulk, el Hulk rojo,
parece que, pues, que en esa transformación, en esa creación del monstruo, consigue sobrepasar todo esto, algo impensable para un ser humano, sino que además es muy interesante que he visto que en las habilidades que tiene consigue metabolizarlo, consigue adquirir esta energía y utilizarla de otra manera que pueda transformar esta energía en algo productivo para el personaje, metabolizarla con su organismo, incluso por ejemplo pues aprovechar esta radiación cósmica para expulsar a través de sus ojos. No sé si esto es algo que tomarán en cuenta a la hora de, porque a veces es verdad que cambian cosas de los superhéroes a la hora de mostrarlo en pantalla. Con la personaje de Miss Marvel pasó, que cambiaron un poco el tema de los poderes. Pues parece que este Hulk rojo es capaz de, a través de los ojos, aprovechar para reutilizar esa energía de la radiación que absorbe. Lo más interesante de todo esto no es solo que consigue pues expulsar esa energía a través de los ojos o pues reutilizarla y aprovecharla en combate, sino que además como metaboliza esta energía, aprovecha para producir calor en todo su cuerpo y pues aumenta mucho la temperatura de su cuerpo. Algo similar pues de alguna manera a lo que pasa en el metabolismo humano, ¿no? Que de alguna manera eleva nuestra temperatura corporal una vez que se está produciendo este metabolismo. Claro que en este caso de Hulk rojo, en este caso del monstruo rojo, pues de una manera mucho más exagerada y mucho más drástica. Este concepto del Hulk que se calienta, de un Hulk rojo que se calienta mucho, que la ira pasa pues de ser algo más de la fuerza bruta solo a ese factor de calentamiento y de aumento de la temperatura. La verdad es que me pareció curioso. Sí que conocía a Red Hulk previamente, la idea simple de la existencia del personaje en sí de Marvel, pero la verdad es que ahora que lo he ido viendo, no sabía que era una habilidad tan importante de este personaje, ¿no? El hecho de que pueda aumentar su temperatura y pueda aprovechar este aumento para utilizarlo pues en habilidades y superpoderes que le permitan pelear en combate. La verdad es que me gustaría que eso no lo cambiaran, no sé qué harán en la película, no he visto mucho los trailers, así que no sé cuánto enseñarán de estos poderes de Red Hulk, pero espero que conserven un poco pues esta idea de las habilidades que he ido investigando y que he ido viendo que tiene a través de los cómics. Y no solo es que se le caliente la piel, ¿no? Por lo que he visto y he ido investigando a este monstruo, no solo que se le caliente las diferentes regiones de la piel, sino que además parece ser que desprende como una especie de aura, o se genera alrededor del monstruo una especie de aura de calor que también tiene ciertos efectos en batalla que también es bastante útil. Pues esta capacidad, ¿no?, de crear ese calor y de aumentar la temperatura puede hacer que llegue a superar temperaturas de más de 1000 grados Celsius o más de incluso de 1500 grados Celsius, ¿no?, permitiéndole en la realidad con estas temperaturas llegar a derretir incluso metales muy difíciles de fundir, metales como el hierro o metales como el cobre. Para que os hagáis una idea, en general la temperatura corporal suele ser un poco más elevada en el caso del ser humano de lo que es la temperatura del exterior, no en todas las situaciones, pero por lo general esto suele cumplirse y tiene una cierta explicación. Pues por ejemplo, durante el ejercicio físico se produce una cierta cantidad de calor y esto de alguna manera se tiene que regular, tiene que haber lo que se conoce como homeostasis, ¿no?, como esa sensación de regulación de esa temperatura, ¿no?, de esas condiciones corporales. Y por ejemplo, de manera interesante he visto que, bueno, he investigado y he visto que en los cómics que hay de Red Hulk, en algunas historias, pues parece que hay como una serie de sobrecalentamientos que tiene el personaje en ciertas batallas que le hacen que vaya perdiendo fuerza en batalla, agilidad, poder, y por tanto muchas veces se vuelve muy vulnerable, ¿no? Esto que le da esa capacidad de aumentar la energía y de luchar mejor en batalla, a su vez es una especie de kriptonita que tiene, una especie de punto débil que cuando se sobrecalienta este Red Hulk pues le produce problemas en batalla y lo deja muy vulnerable, ¿no? He visto que en reposo el ser humano de manera obligada produce una cierta cantidad de energía en torno a los 100 vatios, que es lo que le permite pues mantenerse en funcionamiento incluso en reposo y sin encontrarse en situaciones extremas de temperaturas en el ambiente. Pues le sirve para cosas, ya digo, esenciales, funcionales, que sin ellas no podríamos vivir, ¿no? Desde catabolizar diferentes procesos del metabolismo, respirar, mantener el corazón bombeando. Vamos, o sea, funciones que son claves, que son esenciales para el día a día, para la vida, y que al menos pues necesitan cierta cantidad de energía que se vaya produciendo. Incluso si nos ponemos en situaciones límites con mucha actividad física, con la mayor actividad física posible de muchos humanos, pues podríamos encontrarnos en el sexo masculino, por ejemplo, que podríamos llegar a producir alrededor de los 1000 vatios de energía, que esto, por ejemplo, pues si estuviera el cuerpo totalmente aislado y no hubiera este sistema de transferencia de calor entre el ambiente y el organismo, acabaría siendo letal, ¿no? Aguantar este tipo de las temperaturas que se producirían. Imaginaos, ¿no? Entendiendo todo esto, si ya en el ser humano hay todos estos sistemas de flujo de calor, de flujo de energía, ¿no?, de regulación,
de la temperatura corporal para que el organismo funcione correctamente, cómo tiene que haber un sistema, cómo tendría que existir realmente para que algo fuera viable, algo fuera posible. Ya no entro en todo el tema de las radiaciones cósmicas y eso, que me parece una locura, de la temperatura corporal, de ese aumento de la temperatura del Red Hulk, que lo hace tan característico. Pero me parece interesante, ya he ido comentando a lo largo del vídeo, que muchas de las propiedades me parecen que han sido muy creativas, muy imaginativas, muy interesantes a la hora de darle características al personaje y al tono de color que le han dado, ¿no?, a este Hulk rojo, que lo pueda relacionar con esos procesos internos que sufre el ser humano en las situaciones de estrés, de tensión y de enfrentamiento, en base pues, a esa producción de calor, a ese aumento de la fuerza. Y alejándome quizá un poco más de todo lo que tiene que ver con la historia del personaje, del conocimiento militar y todo lo que tiene que ver con Thunderbolt Ross, me interesa más toda esa parte y cómo lo plasman, ¿no?, en la película y en las próximas películas, todo lo que tiene que ver con ese aumento de la temperatura, ese control de los poderes y del metabolismo de la energía, de absorber energía que tiene Red Hulk. Y la verdad es que tengo ganas, a ver, en sí, por ejemplo, esta película, que os traeré crítica en cuanto la pueda ver, esta nueva película del Capitán América. La verdad es que no solo me parece interesante el tema de Red Hulk, sino lo que más me llama la atención es el mismo personaje del Capitán América, que no siendo mi personaje predilecto de las películas Marvel, reconozco que tiene una base muy sólida que fue construida de este personaje y tengo interés en ver si consiguen recuperar un poco ese aura que tenían las películas originales del Capitán América, con los cambios que ha habido, con el cambio de protagonista, con los cambios de historia, con estas nuevas fases, y a ver si consiguen remontar un poco y me meten un poco conecto un poco más con las tramas que van a venir ahora. Pues nada, Moffinautas, hasta aquí el vídeo de hoy, explorando a este monstruo, a este Red Hulk, todo lo que tiene que ver con este personaje de Hulk rojo, que ya veis pues que hay cosas muy interesantes. Me gustaría también que me compartierais pues si ya conocíais el personaje, aparte de haberse presentado en trailers y en esta película, si es uno de los personajes que más os gusta, son muy fans de todo lo que tiene que ver con Hulk, con el universo Hulk. Yo es uno de mis personajes favoritos, Hulk, pero es verdad que lo han dejado un poco de lado. Me gustaría saber qué opináis con respecto a lo que depara para esta película, qué expectativas tenéis y si os genera curiosidad, tanto el mismo personaje de Red Hulk como lo que pueda aportar la película del Capitán América que viene. Pues dejadme todo esto en los comentarios, os iré leyendo, ¿vale? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, curiosidades, críticas de cine, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.